¿Se han preguntado qué factores históricos moldearon la organización espacial de la oficina contemporánea? Bueno, en este video trataremos de resumir la historia de la organización espacial del trabajo. El video estará ordenado de manera cronológica, pasando por temas de gran relevancia, grandes obras, exponentes y técnicas desde prácticamente su origen hasta el día de hoy. Dentro del desarrollo industrial, a primera mitad del siglo XIX, situaremos la aparición de los antecedentes tipológicos y urbanos, que en la actualidad conocemos como trabajo organizado. La evolución del trabajo organizado estará compuesta por una secuencia de hechos. Iniciamos primeramente en Chicago, con sus centros de comercio, donde comienzan a aparecer espacios diáfanos y verticales. Durante el cambio de siglo se manifiestan conceptos y artefactos como la máquina de escribir, archivadores, mesas con cajoneras, sillas mecánicas, actividades fijas, creación artificial del clima, entre otros. Esto se refleja en el edificio Larkin. Posterior a esto surge la teoría de gestión científica del trabajo, donde se da origen al concepto de Taylorismo. En 1920, la verticalidad es considerada un modelo de organización óptimo, hasta 1930, donde aquí es diferenciado por extraer la subdivisión del trabajo. Luego, en 1940, se genera el esquema de la oficina abierta, a partir de las relaciones humanas y la motivación del trabajador. El diseño del edificio es totalmente integrado a esto. En los años 60 nace la llamada oficina de paisaje, concibiendo esta como un centro de procesamiento de información, la cual se ordenaba en base a la organización del papel y el recorrido de este. Posteriormente, el sistema traerá una crisis, pero de manera gradual. Actualmente, la organización espacial del trabajo cambia constantemente por las nuevas tecnologías. Finalizamos mencionando los conceptos más principales de la evolución del trabajo organizado y mostrando una línea de tiempo de su proceso. El trabajo organizado transcurre un crecimiento económico exponencial de la industria americana durante la primera mitad del siglo XIX, siendo sus protagonistas los medios de comunicación y transporte, además del crecimiento demográfico de la época. Boston, Nueva York, pero esencialmente Chicago, siendo este el lugar donde se concentraron los productos del oeste y medio oeste, pieza fundamental del transporte fluvial y ferroviario de la mitad del norte de Estados Unidos. En síntesis, se construyeron graneros, mataderos, almacenes y fábricas que comenzaron a construir el paisaje de estas ciudades. Tras el incendio de 1871, alrededor de 9 kilómetros cuadrados de Chicago resultaron quemados. Luego de esto, se implementó en la ciudad un nuevo sistema ferroviario llamado Loop, el cual recorría distintos edificios que principalmente se dedicaban al sector terciario de la economía. Este sistema ferroviario elevado dio paso a la instalación de una estructura metálica, la cual demostró ser versátil, diáfana, permite la permeabilidad de cerramiento, facilidad de uso y mantenimiento. Con esto surgió una nueva organización vertical del espacio. En un principio, esta organización reticular fue usada en almacenes estructuralmente abiertos, en los cuales su necesidad no estaba relacionada con su construcción. Luego de esto, esta retícula fue implementada en oficinas. En esta, la luz se convirtió en un parámetro determinante de su definición tipológica. Un ejemplo de esto es el Marquette Building, construido en 1893 por Horace Breeden Roach, que fue definido con una profundidad operativa de 27 pies, es decir, 8.2 metros. Esta fue considerada por los arquitectos como la dimensión óptima. Esta fachada con grandes ventanales, el trabajo se realizaba en despachos individuales, lo que evidencia un modelo gremial con una división del trabajo. El puesto de trabajo en Chicago queda perfilado como una actividad fija conectada a la capacidad de clasificación y almacenaje de papel, individual y autónoma al seguimiento de una tarea completa. Se trata de una acción fija en el espacio y tiempo, preferiblemente también con un capital humano fijo. Estos cambios fueron posibles en parte a los avances tecnológicos de la época. La herramienta protagonista, máquina de escribir inventada por Remington en 1870, silla con movilidad mecánica, a partir de 1850, archivadores y mesas con cajoneras. La producción en serie. La línea de montaje sería el esquema organizativo de la revolución industrial, el cual será transferido a la oficina por el incremento de tareas burocráticas, que derivan de la actividad comercial. Se reducen los despachos en relación a la área libre, crece el número de oficinistas adoptando un esquema de producción en serie, y la luz natural se ve reducida con la invención y comercialización de la luz incandescente. En síntesis, una nueva organización distributiva que disponía en varias filas de operarios con un único foco de luz natural, siguiendo el esquema de producción en serie. Un ejemplo sería el edificio administrativo de la compañía Larkin, de Franklin Lloyd Wright, el cual consiste en 4 pisos diáfanos en torno a un patio con iluminación cenital, controlando el ambiente con medios mecánicos y con una óptica racionalizadora. Conforma así un medio físico nuevo que integra el ambiente y mobiliario industrializado, sistematizando las tareas en un ambiente neutro. La creación artificial del clima. En un análisis meticuloso de las tareas especializadas de los operarios, la calidad ambiental tendrá grandes repercusiones en la tipología de la oficina, donde la creación artificial del clima, luz incandescente, calefacción, extracción y renovación del aire, desligaban al operario de una dependencia del medio exterior, dándole un carácter hermético con una organización continua. Gestión científica del trabajo.
En los años 1856 a 1915, el ingeniero Frederick Winslow expone su teoría sobre la gestión científica del trabajo, donde rápidamente es aplicado en todos los centros de trabajo de la organización del mundo. Configurado en 4 pasos: análisis del trabajo y las tareas necesarias para su ejecución, descomposición de cada actividad en mínimas unidades del movimiento, estudio específico de cada unidad adaptativa, movimiento y herramientas implicadas, proponer el ciclo completo en forma de cadena. La expansión del taylorismo tiene como efecto el daño social que sufre el oficinista. Ya no domina una tarea plena, sino observa su movilidad en mínimos actos repetitivos. Posteriormente, el taylorismo se consolida como una metodología de dirección y organización. Años 20. La oficina tendrá una verticalidad como modelo organizativo, que permite reducir las distancias al mecanizar los recorridos de los operarios. Esta característica se ve reflejada en los primeros rascacielos de la época, que son el Woolworth, Chrysler y el Empire State. La oficina taylorista es un edificio organizado verticalmente, compuesto por anillos en torno a un núcleo interior, alcanzando los 300 metros de altura, soportado por una estructura reticular. Ahora que ya no existen subdivisiones interiores. Dentro de la oficina taylorista, los puestos de trabajo son continuos y alineados, estables en el tiempo y dependientes de la luz natural. También la dirección estará separada en recintos celulares, independientes. Los cambios se habrían perfeccionado con los primeros teléfonos, telégrafos, máquinas de escribir, seguido con las máquinas sumadoras. En cuanto al mobiliario, serán mesas acoplables, sillas especializadas y archivadores. Esto por lo general metálicos o de madera. Le Corbusier y Mies serán ocupados en proyectos teóricos del modelo taylorista, que serán decisivos para la consolidación de los ideales modernos, sometiéndose a una limpieza para convertirlo en objetivo tipo, siendo el lugar amplio, iluminado y no compartimentado. El modelo taylorista continuará hasta la Segunda Guerra Mundial, unificando las propuestas de Larkin y los ideales del movimiento moderno. Años 30. Para los años 30 se alcanzaron importantes avances en el espacio de trabajo. En esta década se determinó de construir el primer rascacielos sin subdivisiones, con aire acondicionado total, el Philadelphia Saving Fund Society, que además fue el primer rascacielos de estilo internacional construido en los Estados Unidos. El diseño se apartó de la arquitectura tradicional. El edificio presentaba un diseño innovador y efectivo, con una torre planta tipo T que permite el uso eficiente de la luz solar, volviéndolo luminoso y rentable. Rockefeller Center. Otra obra arquitectónica enigmática de la época fue el conjunto de edificios Rockefeller Center, que siguiendo ideas de organización urbana de Le Corbusier y Gideon, fue diseñado con el ideal de una ciudad dentro de otra. Con sus plantas paradigmáticas por primera vez en Manhattan, se juntaba un grupo de edificios que combinaba oficinas con centros comerciales y de ocio. El rascacielos lenticular de Argel, como se observa al lado derecho de la diapositiva, fue proyectado por Le Corbusier. Este no llegó a construirse, pero sirvió como ejemplo teórico al diseño de oficinas tayloristas, volviéndola un modelo universal, donde plantea un núcleo central conectivo que deja el resto de la planta sin muros perimetrales, y con un muro ventana que aprovecha las vistas exteriores como una iluminación natural. Deja una alineación uniforme a los puestos de trabajo, anclados a un lugar fijo durante un tiempo ilimitado con tareas inamovibles. Con el taylorismo en pleno funcionamiento en las oficinas y centros de producciones norteamericanos, este modelo empieza a mostrar su peor cara, su rigidez física y espacial, resultado de la sobreracionalización del espacio en pos de la producción, dejando al ser humano como un eslabón más de la máquina de producción. Ante esta problemática, y más influyente, los sindicatos americanos comienzan una fuerte crítica al modelo de organización laboral, exigiendo nuevas formas de organización en conciencia con la aparición de nuevas teorías en torno al trabajo y al medio espacial artificial. En la progresiva argumentación a un estilo menos jerárquico, más fluido y participativo, que valora aspectos subjetivos de la personalidad, se construye el Johnson Force Building de Frank Lloyd Wright, sin sectorización de empleado, que evoca la configuración de una naturaleza artificial, resolviendo las necesidades subjetivas de los empleados. Su principal característica espacial es el uso de un entorno cerrado, iluminado desde arriba. Para los años 40 se empieza a proyectar la oficina de tajo abierto, que se basa en teorías sobre las relaciones humanas y el trabajador, fallando ver al operario como un elemento de producción en prolongación de la máquina, motivando al trabajador se cuestione sobre la calidad ambiental, la promoción y la relación vertical.
La segregación se revisará poniendo los recintos en continuidad visual, para que así los operarios tengan cierta posibilidad de control moral sobre sus directivos. El aspecto esencial es la reorganización en grupos de trabajo, no exclusivamente horizontales, siendo todo un conjunto llamado el tajo largo, donde los operarios absorben responsabilidades de ciclo completo, además de tener un contacto más estrecho con la jerarquía. Este sería un modelo social urbano denominado de forma cualitativa y cuantitativa por el protagonismo económico del terciario, que si bien se comercializa en los años 40, será tras la posguerra cuando se constituya una oferta homogénea e integrada. Este nuevo modelo traería consigo un sistema de condicionamiento global, que fue el logro técnico más singular de este periodo, que se desarrolla gracias a dos elementos: la iluminación fluorescente, la cual empezó a comercializar en 1938, y le resta importancia a la luz natural, dejando de ser la profundidad un factor exclusivo del cerramiento. El cielo raso, suspendido, el cual consiste en un techo igualitario, que elimina las relaciones entre el núcleo y cerramiento, este último transformado en piezas básicas de conformación tipológicas. El esquema organizativo de la oficina abierta. Bueno, es neutro y profundo, capaz de extenderse en una profundidad útil desde los 8 metros hasta los 12 metros. Además desarrolla subdivisiones que ocupan el módulo como metodología de proyecto, siendo el puesto de trabajo su unidad mínima. Para ello deben existir juntas universales y compatibles, un diseño total integrado, con líneas completas de equipamientos compatibles con el módulo, tanto las mesas, generalmente en L, como mamparas y archivadores, parte de la fragmentación de espacio. Un ejemplo de esto lo vemos en la Unión Carvive en Nueva York en 1957-1960, de Gordon Musat, en conjunto con la firma Desig of Bucinex, donde los elementos son compatibles en la retícula de 5 pies de lado, coincidiendo mesas y duplos de despacho con una autonomía técnica de cada unidad. Esta disciplina geométrica rígida es la liberación ofertada del espacio del trabajo. Pasamos a los años 60, donde el principal concepto característico y sistema es la oficina de paisaje, ¿no? Se trata de un modelo organizativo que pondrá en cuestión al ser transferido a Europa, siendo el problema la circulación fluida de la información, denominándose oficina paisaje, con un espacio libre y continuo y climatizado en todos sus puntos, organizándose en base a la circulación del papel, buscando la optimización de sus recorridos, lo que implica la redistribución de los puestos de trabajo en función de diferentes grados de conectividad, para reducir tiempo y distancia, optimizando el espacio. La psicología operativa fue una propuesta teórica que sigue los principios de Herzberg y Ars-Gris, abortando un nuevo orden de 3 preferencias. Primero, la satisfacción de las metas psicológicas. Segundo, sociales, relaciones horizontales. Y tercero, realización personal. La verdadera motivación proviene del logro, el desarrollo personal, la satisfacción laboral y el reconocimiento. Friedrich Herzberg. Para lograr la flexibilidad se elimina la mayor cantidad de subdivisión, dotar de movilidad al mobiliario y los puestos de trabajo deben ser sistemas acoplables en distintas formas de organización. Con esto se crea una sala de operaciones diáfanas con un incremento de profundidad acompañado de la planta. La dependencia con el medio exterior se convierte en una condición subjetiva ligada al confort. Se estudian y comercializan mesas acoplables de diversos tamaños y formas, como la mesa individual en L, mesas de geometría hexagonal, circular, entre otras, además de puestos de trabajo simultáneos, los cuales son elementos móviles y ligeros que posibilitan cambios rápidos no destructivos, fragmentando el espacio con mamparas acústicas bajas, como las semicirculares, rectas y en zigzag, también jardineras, elementos de almacenaje y archivadores exentos, los cuales dividen áreas virtuales de distintos equipos. Crisis del modelo. La oficina paisaje es un sistema de concepción del espacio, lo cual los pondrá en crisis de manera gradual y definitiva,
Los primeros edificios, como el Osram, ubicado en Múnich de 1962 y del arquitecto Henn, aún se basaban en prácticas del edificio moderno con geometrías estrictamente modulares, pero pronto la envoltura tridimensional dará paso a una mayor autonomía geométrica, experimentando en formas no vinculadas al programa funcional. Algunos ejemplos son el College Life Insurance de Kevin Roche, el edificio Xerox de Helmut Jahn y el Willis Faber and Dumas de Norman Foster. Aquí los edificios y los herramientas están motivados por los problemas de escala y factores urbanos o paisajísticos. Bien, la disciplina geométrica no corresponderá simbólicamente con los cambios tecnológicos, por lo que la flexibilidad se verá amenazada por la integración de los medios informativos. Esto comienza con un nuevo periodo en la articulación espacial del trabajo. Nuevas tecnologías. El papel, elemento organizativo de la oficina paisaje, queda desbordado por la creación de redes informáticas que conectan los puestos de trabajo sea cual sea su posición en el espacio, trayendo consigo nuevas formas de abordar la tipología de oficinas. Desaparecen los grupos de trabajo y disminuye la jefatura de los operarios, haciendo la tarea más compleja y responsable. La jerarquía ahora es trasladada a un ente inaccesible, el software, insertando nuevas formas de control y optimización del rendimiento. La vinculación con el edificio es el suelo técnico, espacio donde se ordenan los elementos. Los archivadores de papel desaparecen progresivamente y crece la independencia del trabajo. Ahora son organizaciones autónomas de crecimiento vertical, de mayor a menor complejidad. Algo característico es su imposibilidad de asociarlo a un modelo formal estable, ya que es el producto de resoluciones no vinculadas a la función. El Hong Kong Bank de Norman Foster es un ejemplo de ello. Con una profundidad de 40 metros aproximadamente, el edificio combina dos modelos, el abierto y el celular, confirmando que la mezcla es factible. Como consecuencias, en esta automatización está la aparición de nuevos problemas anexos a la arquitectura, interesando a la ofimática y ergonomía en aspectos organizativos, también a la psicología, fisiología y sociología en relación al comportamiento. Se traslada también la ubicación del terciario. Para entenderlo mejor, se deben conocer tres manifestaciones que lo demarcan: el traslado del trabajo a la vivienda, también de los edificios comerciales del centro a los suburbios, y por último, se constituyen grandes unidades edificadas, sustituyendo el rascacielos moderno por organizaciones superpuestas, el rascacielos Mixed Use. Además, se produce la disolución de las hipótesis básicas del modernismo en relación a la organización del terciario, basadas en la concentración y segregación, creando finalmente una oferta más homogénea. Estructuras mixtas de alta densidad. Estos nuevos rascacielos expresan nuevas formas de generar centralidad y también de multiplicarla, acumulando funciones con una multiplicidad de espacios, además de tener una autonomía urbana, pasando a ser múltiple y puntual. Transforman la topología jerarquizada de la ciudad moderna, una consecuencia directa de las densidades elevadas y las transformaciones de la oficina. En conclusión, la relación entre tipo y función en la evolución de organizar el trabajo evidencia la desaparición de vínculos, además de su relación con la forma urbana. Hoy en día, el trabajo acepta cualquier tipo de densidad, como la vivienda unifamiliar o el rascacielos Mixed Use, y cualquier ubicación urbana, en el centro, periferia o más allá de los límites físicos de la ciudad. La flexibilidad de la oficina paisaje se traslada del puesto de trabajo a la ciudad, cambiando el modelo de experiencia segregada de la ciudad moderna, habilitando nuevas formas de organización urbana que aún hoy en día sigue cambiando.